Pensé que al decirle la verdad a mi esposo me libraría de la culpa, pero en lugar de eso, me propuso hacerlo los tres con Jack. Ahora no estoy segura de quién realmente está perdiendo en este juego. Lo acompañé hasta la puerta, observando cómo la maleta de mi esposo rodaba lentamente por el pasillo hacia la salida. Cada vez que se va de viaje de negocios, siento una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, una semana sin su presencia significa más tiempo para mí, pero por otro, el silencio en la casa me recuerda que nuestra vida familiar se ha vuelto demasiado predecible. El cansancio en sus ojos, las breves conversaciones durante la cena, todo eso se ha convertido en parte de nuestro día a día. Hoy todo parecía normal, pero una sensación de inquietud se instaló en mí desde la mañana. Jack, el hermano de mi marido, iba a pasar por la casa en la noche. Esta idea, sugerida por mi esposo cuando dijo, «Deja que Jack te haga compañía», debía sonar inocente. Sin embargo, cuando Jack está cerca, la atmósfera cambia. Me siento vulnerable, como si él pudiera ver a través de mí. Su presencia siempre es demasiado evidente. Miraba por la ventana cuando el coche de mi esposo desapareció de la vista, y luego me volví para poner la casa en orden antes de la llegada de Jack. Las tareas habituales no podían distraerme de la pesada expectativa. ¿Por qué siquiera lo necesito? Apenas hemos hablado en los últimos meses, pero cada vez que nos vemos, siento un incómodo malestar. ¿Es que realmente me preocupa estar a solas con él? Esa pregunta rondaba en mi mente mientras me preparaba para la noche. El conflicto interno crecía, y trataba de convencerme de que todo sería como siempre. Pero, a pesar de eso, en el fondo sabía que esta noche sería diferente. Cuando Jack apareció en la puerta con su habitual sonrisa relajada, traté de parecer acogedora. Me abrazó, como siempre, un poco más de lo necesario. Intenté ignorarlo, retrocediendo para invitarlo a entrar. «¿Cómo va tu semana sin él?», preguntó Jack sentándose en el sofá sin esperar respuesta. Se sentía claramente como en casa, lo que siempre me descolocaba. «Acaba de empezar», respondí, evitando su mirada. «¿Vino?». Llevé una botella y 2 copas, tratando de concentrarme en los pequeños detalles. Pero todo lo que hacía parecía estar bajo su atenta mirada. Cuando propuso un brindis, su mano rozó la mía accidentalmente. Ese toque fue fugaz, pero de alguna manera dejó una marca en mi mente. «¿Por nosotros?», dijo con ligera ironía. Sonreí, intentando no darle importancia a sus palabras, aunque por dentro todo se agitaba. Hablamos de cosas cotidianas, pero en cada una de sus miradas, en cada comentario casual, sentía un subtexto oculto. Estaba demasiado relajado, demasiado seguro de sí mismo. Traté de ignorar sus provocaciones, pero con cada sorbo de vino, la conversación se volvía más personal. Jack compartía historias que quizás no debería haber escuchado, sobre sus relaciones, su vida, cosas que no eran apropiadas para los oídos de la esposa de su hermano. Sentía cómo la tensión entre nosotros aumentaba. Cada gesto suyo, cada sonrisa casual, solo intensificaba el conflicto interno. Jack sabía cómo controlar la situación, cómo hacerme sentir incómoda sin traspasar los límites. Cuando Jack se fue, me quedé sola en la vacía habitación. El vino se había acabado, pero su presencia permanecía. Me senté en el sofá, cruzando los brazos, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Qué fue eso? ¿Por qué cada mirada suya me hacía sentir tan extraña? Parecía que había penetrado en mi mundo interior sin esfuerzo, exponiendo lo que con tanto esmero ocultaba incluso de mí misma. Tratando de distraerme, fui a la ventana y miré la calle vacía. La noche estaba tranquila, pero mi mente era un hervidero de pensamientos. No podía sacudirme la sensación de que Jack me estaba provocando deliberadamente. Su confianza, sus manipulaciones, todo parecía calculado para hacerme dar el primer paso. Pero ¿cuál era su objetivo? ¿Era solo un juego para él? Ese pensamiento me desgarraba. Por un lado sabía que no debía ceder, pero por otro, Jack derribaba mis barreras con maestría.
Me sentía traicionada por mí misma, como si le hubiera permitido entrar demasiado en mi mente. Algo en él era peligroso, pero al mismo tiempo irresistible. Me acosté, pero el sueño no llegaba. Seguía pensando en cómo Jack, lenta pero seguramente, manejaba mis emociones. Tal vez solo estaba siendo paranoica, tal vez todo estaba en mi cabeza, pero sus miradas, sus roces, era algo más. Esa noche, por primera vez, comprendí que él tenía más control sobre mi estado de ánimo del que yo estaba dispuesta a admitir. Aún no había dado el primer paso. Aún no había cruzado esa línea que parecía desear que yo cruzara. Pensé que podría controlar la situación. Después de que Jack se fue anoche, me convencí de que todo estaba en mi cabeza. Soy demasiado susceptible, demasiado vulnerable. Pero esta mañana comenzó de manera diferente. Una sensación de peso en el pecho y pensamientos persistentes sobre su mirada, esa que me atravesaba por completo. No podía deshacerme de la sensación de que estaba jugando un juego que aún no comprendía del todo. Cuando mi esposo llamó desde el trabajo, su voz me sonaba distante, como si perteneciera a otra realidad con la que tenía cada vez menos en común. Mis pensamientos volvían constantemente a Jack. En ese momento, me di cuenta de que la cena de esta noche sería algo más que una simple conversación. Él no se rendiría. Jack no era de los que se detienen a medio camino. No sabía qué esperar, pero cada momento previo a la cena estaba impregnado de miedo y una especie de excitación. Una parte de mí deseaba que todo simplemente terminara. Otra parte, esa más temeraria, parecía lanzarse de cabeza hacia lo inevitable. Seguía recordándome que Jack era el hermano de mi esposo, que debía mantenerme a distancia, pero esos pensamientos se desvanecían rápidamente. Todo era como un hechizo, y en ese momento me di cuenta de que había perdido el control de la situación. Cuando Jack llegó a casa, su confianza me envolvió de inmediato. Se comportaba de manera relajada, como si no existieran entre nosotros insinuaciones no dichas ni tensiones ocultas. Pero yo sabía que todo formaba parte de su juego. «Pareces tensa», dijo suavemente, casi con preocupación, pero en su mirada noté una burla. Estábamos en la cocina. Yo preparaba la cena mientras él se sentaba en la mesa, observando cada uno de mis movimientos. «Solo estoy cansada», contesté, esforzándome por mantener un tono calmado. «Mucho trabajo». «¿Crees que soy yo quien está creando tensión?», preguntó con una ligera sonrisa, sin apartar los ojos de mí. Sabía que sus palabras eran más que una simple pregunta. Era un desafío abierto, una invitación a ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Su seguridad me asustaba, pero al mismo tiempo me atraía. Todo en él gritaba que sabía perfectamente cuál era mi conflicto interno. «No quería decir eso, pero tú...», empecé, intentando expresar que me sentía incómoda, pero me interrumpió. «No te engañes. Tú lo sientes también». Se acercó más, y su mano, de nuevo accidentalmente, rozó la mía. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Di un paso atrás, pero me di cuenta de que ya era demasiado tarde. Jack era plenamente consciente de su influencia sobre mí, y eso hacía que su juego fuera aún más peligroso. Seguía hablando de cosas sin importancia, pero cada una de sus frases tenía un trasfondo oculto. Estaba coqueteando abiertamente, y yo intentaba convencerme de que aún podía mantener la distancia. Nos sentamos a la mesa, y la tensión siguió creciendo. Sus bromas se volvieron más personales, sus roces demasiado frecuentes, y supe que estaba perdiendo el control. Sin embargo, a pesar de todo, no podía detenerme. Cuando la cena estaba casi terminada, me di cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Estábamos sentados frente a frente, nuestras copas casi vacías. Seguíamos hablando, pero ya no podía concentrarme en las palabras. Cada uno de sus gestos, cada mirada, todo nos conducía a un momento inevitable. Entonces, Jack hizo lo que más temía. Se inclinó hacia mí sobre la mesa y, mirándome directamente a los ojos, dijo: «Ambos sabemos a dónde lleva esto». Me congelé,
En sus ojos no había miedo, solo confianza y deseo. Traté de encontrar palabras para detenerlo, pero no vinieron. En ese momento, me di cuenta de que ya no podía resistirme. Dentro de mí se desataba una tormenta de emociones. Culpa, miedo, excitación. Todo se mezclaba en un caos que nublaba mis pensamientos. Sabía que esto era una traición, que estaba traicionando no solo a mi esposo, sino también a mí misma. Pero las barreras morales se habían desvanecido cuando Jack se acercó aún más. Mi mente gritaba que debía detenerme, pero mi cuerpo no respondía. Ya estábamos demasiado lejos para retroceder. Han pasado algunos días desde que todo cambió. Todavía intentaba comprender qué había sucedido exactamente y cómo me encontré en esta situación. Jack aparecía en mi vida todos los días, a veces con un mensaje casual, otras con una llamada breve. Cada encuentro me recordaba que habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. En cada una de sus miradas y palabras, sentía cómo disfrutaba del poder que ejercía, mientras yo me hundía más en un abismo de culpa. A pesar de ello, mis sentimientos estaban completamente revueltos. En lugar de cortar todo de inmediato, seguí su juego. Tal vez era la tentación o el miedo de lo que podría pasar si lo detuviera todo. Había perdido el control sobre mí misma, y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Cada vez que escuchaba su voz o lo veía, todo lo demás desaparecía. Ya no era yo misma. Y ahora, con mi esposo fuera nuevamente en un viaje de negocios, me di cuenta de que había perdido la oportunidad de arreglarlo todo. Jack y yo habíamos cruzado la línea donde la verdad ya no podía ocultarse, y la mentira no podía corregirse. Estaba atrapada en mis propios deseos y en las manipulaciones de él. Jack seguía viniendo a verme, como si no hubiera pasado nada fuera de lo común. Nos encontrábamos todos los días. A veces eran visitas cortas, otras veces largas conversaciones. Pero siempre había algo más entre nosotros, algo más que un simple coqueteo. En sus ojos veía una extraña confianza, como si supiera que controlaba la situación. ¿Estás segura de que nadie se va a enterar? Le pregunté un día, cuando vino a verme por la noche. Mi voz temblaba, aunque intentaba parecer tranquila. Él sonrió, como si supiera que estaba llena de dudas. Todo está bajo control, respondió con calma, acercándose a mí y tocando mi mano. Piensas demasiado. Aparté la mirada, sintiendo cómo la culpa volvía a abrumarme. Había traicionado a mi esposo, y lo peor de todo es que empezaba a dudar de por qué lo estaba haciendo. ¿Era solo una aventura para Jack? ¿O para él era algo más serio? Con cada nuevo encuentro me perdía más en esas preguntas, pero no encontraba respuestas. Seguíamos viéndonos y cada vez sentía cómo mi identidad se desvanecía bajo su control. Ya no podía distanciarme de él, pero tampoco podía entender cómo regresar a mi antigua vida. Era tarde en la noche, y Jack estaba nuevamente en mi casa. Estábamos sentados en la sala de estar, en silencio, sin decir palabra, pero la tensión en el aire era palpable. De repente, mi teléfono sonó. Era mi esposo. En ese momento comprendí que todo estaba fuera de control. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sentí un escalofrío recorrerme. «Contesta», dijo Jack con una sonrisa, claramente disfrutando del momento. Tomé el teléfono y con voz temblorosa respondí. «Hola, cariño». La voz de mi esposo era tranquila, pero cada palabra suya parecía venir desde muy lejos. Intenté mantener una conversación normal, pero no podía concentrarme. Ya que estaba sentado a mi lado, su presencia pesaba sobre mí. Cada palabra de mi esposo me hacía sentir más culpable. ¿Está todo bien?, preguntó él. Sí, respondí rápidamente, evitando los detalles. Solo estoy un poco cansada. Cuando colgamos, dejé el teléfono y miré a Jack. Él me observaba, con una expresión de autosatisfacción en su rostro. Eso fue fácil, dijo en voz baja, con una nota triunfal en su tono.
En ese momento comprendí que ya no era dueña de mi vida. Jack lo controlaba todo. Había creado una trampa de la que no sabía cómo escapar. El mundo parecía derrumbarse en el instante en que escuché el sonido familiar de las llaves en la cerradura. Estaba de pie en la sala de estar, congelada, sintiendo cómo la sangre se me subía al rostro. Mi esposo había vuelto, antes de lo que esperaba. Todo el plan, toda esa fachada de control que había intentado mantener, comenzó a desmoronarse en un solo segundo. Entró con una sonrisa y me llamó, como si nada hubiera cambiado, como si todo entre nosotros siguiera igual. Pero dentro de mí, todo era diferente. Sentía cómo el miedo y la culpa se mezclaban en una tormenta insoportable. Jack se había ido solo unas horas antes. Todavía podía sentir su presencia, esas miradas, esos toques, esas frases irónicas con las que parecía marcarme como suya. Le devolví la sonrisa, esforzándome por parecer calmada. Pero cada segundo que él estaba allí, me recordaba lo frágil que era la ilusión que había creado. Me acerqué para besarlo, y sentí cómo el miedo a ser descubierta me oprimía el pecho. Todo este tiempo había escondido la verdad, pero ahora, la mentira se había convertido en mi única defensa. Mi esposo notó mi tensión. No podía no notarlo. Estaba demasiado inquieta, demasiado distante de la mujer que solía ser. Nos sentamos a cenar, y yo intentaba hablar de cualquier cosa sin importancia, cualquier cosa que no tocara lo que realmente pasaba por mi mente. Pero él me miraba más de lo habitual, y en sus ojos vi el inicio de una sospecha. ¿Estás bien?, preguntó, mirándome fijamente, como si tratara de encontrar la respuesta en mi interior. Sí, claro, solo estoy cansada, respondí, esforzándome por no delatarme. Pero las palabras salían torpes. Cada una de ellas se movía entre la verdad y la mentira. Mientras tanto, dentro de mi cabeza todo era un caos. ¿Qué tal si Jack no había sido cuidadoso? ¿Qué tal si mi esposo se enteraba? En esos momentos sentía a Jack una vez más apoderándose de mi mente. Sus palabras, ya fueran amenazas o manipulaciones, resonaban en mi cabeza. No podrás esconder esto para siempre, me había dicho una vez, y sabía que tenía razón. Pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener la ilusión de normalidad. Quizá deberías descansar, dijo mi esposo suavemente. Su voz era amable, pero en sus ojos vi algo nuevo, algo que me hizo tensarme aún más. Ya no creía en mis palabras. Las mentiras se estaban desmoronando, poco a poco. Más tarde esa noche, cuando nos sentamos en el sofá, cada minuto se sentía insoportablemente largo. Mi esposo estaba a mi lado, pero no podía relajarme. Cada una de sus preguntas, cada mirada, solo aumentaba mi ansiedad. Mi teléfono, que yacía en la mesa, era un recordatorio constante de Jack. Sabía que él podía escribir, llamar, como ya lo había hecho antes, para asustarme o simplemente recordarme que tenía el control. «Hoy estás muy extraña», dijo mi esposo finalmente, rompiendo el silencio que había entre nosotros toda la noche. Se giró ligeramente hacia mí, su mirada concentrada y atenta. Sentí cómo mi corazón comenzaba a acelerarse. Ya no estaba preguntando sobre mi bienestar. Ya no ofrecía ayuda. Claramente sospechaba algo. Esta era una pregunta directa, y yo no sabía cómo responder. En ese momento parecía que todas mis palabras habían perdido sentido, porque la verdad estaba colgando frente a nosotros como una sombra. «Todo está bien», dije, pero sentía como mis palabras se disolvían en el aire, sin lograr convencerlo. La mentira ya no era sólida. No me estaba salvando, solo hacía la situación más insostenible. Fue en ese momento cuando entendí que Jack tenía razón. Ya no controlaba mi vida. Podía seguir pretendiendo, pero cada vez se volvía más evidente. Mi esposo ya no confiaba en mí. Lo miré y vi en sus ojos desesperación y confusión, y supe que Jack era quien ahora tenía todas las cartas en la mano. No podía seguir viviendo así. Las mentiras,
las manipulaciones constantes de Jack, la culpa hacia mi esposo. Todo eso me estaba aplastando, y me di cuenta de que estaba al borde del abismo. Tenía que poner fin a esta historia. Decidí reunirme con Jack una última vez, para ponerle un alto definitivo. Pensé que podría convencerlo de dejarme en paz, que podría escapar de su red. Pero, en lo más profundo, sentía que él no me dejaría ir tan fácilmente. Con cada día que pasaba, entendía más que Jack no solo controlaba mis acciones, sino también mis emociones. Ya no me pertenecía a mí misma. Él sabía cómo manipularme, empujándome siempre más allá del límite, más allá de donde pudiera haber un regreso. Pero debía intentarlo. Cuando decidí reunirme con él, el miedo se mezcló con una débil esperanza. Trataba de convencerme de que esa sería la última vez, que sería mi oportunidad de recuperar mi vida. Quedamos en vernos por la noche, en el mismo lugar donde todo había comenzado. En mi mente, una idea martillaba. Tengo que detener esto. Jack debía entender que todo había terminado, pero al mismo tiempo, no podía sacudirme la sensación de que él había estado planeando este encuentro desde el principio, y que una vez más estaba jugando con sus reglas. Cuando llegué al lugar acordado, Jack ya estaba allí. Se veía tan tranquilo y seguro como siempre. Caminé hacia él, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí. Él sonrió cuando me acerqué, pero esa sonrisa no tenía calor. «Sabía que vendrías», dijo, como si hubiera estado completamente seguro desde el principio. «Jack, esto tiene que terminar», dije. Mis palabras fueron cortantes, pero mi voz temblaba. Trataba de sonar firme, pero en el fondo, sabía que estaba asustada. «Todo. Ya no puedo más. Tenemos que detenernos». Él entrecerró los ojos y dio un paso hacia mí, haciendo que yo retrocediera. «¿Detenernos?», sonrió con burla. «¿De verdad crees que es tan sencillo?». «Estoy hablando en serio», insistí, tratando de mantener mi determinación. «No puedes seguir así. Tengo que arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde?». Su mirada se volvió más intensa. «Para ti ya es demasiado tarde, y lo sabes. ¿O has olvidado que tengo todo lo que puede destruir tu vida?». Sentí que el suelo bajo mis pies comenzaba a desmoronarse. Sus palabras pronunciadas con tanta frialdad me golpearon como un trueno. Me estaba chantajeando, pero nunca me había dado cuenta de hasta dónde llegaba su control. «¿De qué estás hablando?». Mi voz se quebró, y sentí cómo la pánico comenzaba a apoderarse de mí. Jack me miraba con calma, disfrutando de mi desconcierto. «Tengo pruebas», dijo con voz plana, como si hablara de algo trivial. «Fotos, videos, mensajes, todo lo necesario para destruir tu matrimonio en un instante». Estaba atrapada. Jack sabía que ya no había vuelta atrás. Me di cuenta de que nunca podría salir de este juego intacta. Todo lo que había construido con mi esposo ahora dependía de la misericordia de un hombre que solo buscaba el control. «No lo harías», susurré, pero no había confianza en mi voz. Jack se acercó aún más, su rostro a solo centímetros del mío. Su aliento era frío sobre mi piel. «Inténtalo», dijo con una sonrisa oscura. Ese momento fue la culminación de todo lo que había estado tratando de evitar. Todos mis intentos de mantener a flote mi matrimonio, de ocultar mi culpa, de mantener el control, todo se desmoronaba. Jack tenía las llaves de mi vida, y no tenía ninguna intención de soltarlas. Los días parecían interminables. El silencio en la casa estaba lleno del eco de mis pensamientos, y cada momento que pasaba junto a mi esposo se volvía más insoportable. Ya no podía ocultar la verdad. Cada mentira que había tejido alrededor de mi vida me asfixiaba, y sabía que no podía seguir así por mucho tiempo. Solo quedaba una opción: contarle todo. La decisión de confesarme llegó de forma inesperada. Si yo misma le decía la verdad a mi esposo, Jack perdería el control sobre mí. Podría destruirlo todo de un solo golpe, pero al menos sería mi elección.
Tenía miedo de perder a mi esposo, pero el miedo de seguir atrapada en las mentiras y manipulaciones de Jack era aún mayor. Sabía que si seguía en silencio, Jack mantendría sus redes sobre mí para siempre. Esa noche, lo miré mientras dormía. Su rostro estaba tranquilo, completamente ajeno a lo que yo ocultaba. Sentí una punzada de dolor en el pecho. Necesitaba ser honesta. Estaba decidida a decirle todo al día siguiente. Ese sería mi último intento de recuperar el control de mi vida. A la mañana siguiente, me levanté preparada para lo que sabía que sería el día más difícil de mi vida. Mi esposo y yo desayunábamos en silencio. Parecía estar de buen humor, sin ninguna sospecha de lo que estaba a punto de suceder. Pero dentro de mí, la tormenta de ansiedad seguía creciendo. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. Estaba a punto de decirle todo cuando, de repente, mi teléfono vibró. Miré la pantalla y vi un mensaje de Jack. No quería leerlo, pero mis manos temblorosas no me dejaron opción. Era un video de nosotros dos. El miedo me invadió. Jack había hecho lo que más temía. Ya no tenía salida. Lo había enviado en el peor momento posible. Toda mi determinación de confesar se desvaneció al instante, sustituida por el pánico. ¿Está todo bien?, preguntó mi esposo al notar que me puse pálida. Asentí con la cabeza, pero por dentro, mi mundo se había volcado. Sabía que no podía contarle la verdad mientras Jack tuviera ese video. Él podía destruirlo todo en cualquier momento si así lo decidía. Necesito tomar un poco de aire fresco, murmuré, tratando de controlar el temblor en mi voz. Mi esposo me miró con preocupación, pero no me hizo más preguntas. Me tenía confianza, lo cual solo aumentaba mi culpa. Salí al jardín, pero mi mente no encontraba descanso. ¿Qué haría ahora? Jack me tenía completamente acorralada. No podía continuar así, pero tampoco podía arriesgarme a perder todo lo que tenía con mi esposo. Esa noche, la tensión en la casa era insoportable. Mi esposo se acercó a mí, notando claramente mi agitación, y me hizo una pregunta directa. ¿Qué te pasa? Siento que me estás ocultando algo. Me quedé paralizada. Sabía que este era mi último momento. ¿Debería decir la verdad? ¿Confesar todo antes de que Jack pudiera hacer más daño? Pero justo en ese instante, sonó la puerta. Sentí como todo dentro de mí se derrumbaba. Mi esposo fue a abrir, mientras yo me quedaba de pie, inmóvil, comprendiendo quién podría estar al otro lado. Cuando la puerta se abrió, allí estaba Jack, con su sonrisa autosuficiente que ya conocía demasiado bien. «Hola», dijo, mirándome directamente a los ojos como si supiera que estaba a punto de quebrarme. Mi esposo miró entre nosotros, y en su rostro vi nacer una mezcla de confusión y sospecha. Fue en ese momento cuando comprendí que el tiempo para ocultar la verdad había terminado. Jack no solo había amenazado con destruirlo todo, había venido en persona a asegurarse de que lo haría. Mi mundo se desmoronó en un instante. Las palabras de Jack, como una daga, perforaron lo que quedaba de mi vida familiar. Se plantó delante de nosotros, con esa sonrisa fría y despectiva, y dijo lo que nunca pensé que llegaría a decir tan directamente. Sí, tuvimos una aventura. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, pesando entre nosotros, antes de que todo se desmoronara. Me quedé allí, inmóvil por el shock, viendo cómo el rostro de mi esposo cambiaba lentamente, pasando de la incredulidad al dolor y luego al enojo. No gritó ni hizo ningún escándalo. Lo que más me dolió fue el vacío en su mirada, como si todo lo que había conocido y amado se hubiera desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. ¿Es cierto?, preguntó mi esposo en un tono tan bajo que apenas podía escucharlo, su voz quebrada por la desesperación. Pero yo no podía responder. Me quedé paralizada. Mi cuerpo no respondía, y mi mente no encontraba las palabras. Sentía como si todas las emociones, la culpa, el miedo, el arrepentimiento, me hubieran abandonado, dejándome vacía.
Jack, por su parte, no parecía afectado. Se quedó allí, cerca, con su mirada satisfecha. Para él era una victoria. Había destruido lo que más me importaba y lo había hecho de una manera calculada y cruel. Él siempre había jugado su juego, y yo había caído en su trampa. Mi esposo, en silencio, comenzó a recoger sus cosas. No dijo nada, no me miró a los ojos. Sus movimientos eran lentos, metódicos, como si cada acción le causara dolor. Yo quería detenerlo, quería decir algo, pero me sentía completamente impotente. Había perdido el derecho de pedirle que se quedara, de pedirle perdón. Cuando la puerta se cerró tras él, la casa quedó en un silencio sepulcral. Solo quedábamos Jack y yo. Él se quedó de pie, observándome, como si esperara algo. En su mirada no había ni una pizca de arrepentimiento. Al contrario, parecía estar disfrutando del momento. Bueno, ahora todo está claro, dijo con una calma que me repugnó mientras se acercaba a mí. En su voz no había compasión, solo una satisfacción fría. Lo miré, sintiendo una oleada de odio creciendo dentro de mí. Esa persona que alguna vez pensé que era solo un coqueteo peligroso, se había revelado como alguien completamente despiadado. Él había ganado, había destruido mi vida por completo. Pero ahora, al ver su expresión triunfante, algo dentro de mí cambió. ¿De verdad crees que ganaste?, le dije, mi voz apenas un susurro, pero llena de una nueva fuerza que me sorprendió incluso a mí misma. Jack levantó una ceja, como si no entendiera lo que estaba diciendo. Para él ya todo estaba hecho. Yo había caído, y él había ganado. Tú lo destruiste todo, continué, notando cómo mi rabia comenzaba a solidificarse en determinación. ¿Pero realmente crees que esto es el final? Jack me miró con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Y qué vas a hacer?, respondió con una sonrisa cínica. Ya no tienes nada. Yo lo tengo todo. Pero lo que él no entendía es que, al destruir todo lo que tenía, me había dado algo que él nunca podría controlar: mi libertad. Ahora que ya no tenía nada que perder, sus amenazas, su manipulación, ya no podían afectarme. Te equivocas, Jack, le dije, cada palabra más firme que la anterior. Todo esto apenas comienza. Vi en su rostro un destello de duda, la primera grieta en su fachada confiada. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su tono vacilante por primera vez desde que lo conocía. Sentí cómo mi corazón latía más rápido, pero ya no era por miedo. Ahora era por la emoción de saber que estaba tomando el control. Podía ver todas las debilidades de Jack, su necesidad de control, su ego, y supe que podía usar eso en su contra. Destruiste mi vida, Jack, dije con una calma que incluso a mí me sorprendió. Y ahora, te aseguro que voy a destruir la tuya. Nos quedamos allí, enfrentados. Pero por primera vez sentí que el poder había cambiado de manos. Había caído en su juego, pero ahora era yo quien decidía cómo continuaría. Jack pensaba que había ganado, pero yo ya no era la mujer a la que podía manipular. Voy a mostrarte lo que significa perder todo, le susurré antes de darme la vuelta y salir de la habitación, dejando a Jack con la duda sembrada en su mente. Sabía que esta era solo la primera de muchas batallas, pero también sabía que ahora tenía algo que Jack jamás podría predecir: mi voluntad de luchar hasta el final.